Silvio Inchaurrondo, la periodista y presentadora conocida por su trabajo en el programa La Hora de la 1, ha vuelto a estar en el centro del debate público en España, esta vez a raíz de unas declaraciones que hizo recientemente en un podcast. Estas declaraciones, que no tardaron en captar la atención de las redes sociales, medios de comunicación y diferentes sectores políticos, han desatado una tormenta de reacciones que han puesto en primer plano la relación entre los medios de comunicación, la política y los valores democráticos en España. Durante su intervención en el podcast, Inchaurrondo ofreció su punto de vista sobre una serie de temas políticos candentes que han estado marcando la agenda en el país, y no se limitó a comentar sobre los eventos de actualidad, sino que aprovechó la ocasión para hacer un análisis profundo y muy crítico sobre la situación política que vive España, especialmente en lo que respecta a los partidos de la derecha. En particular, la periodista lanzó un ataque frontal contra Vox, uno de los partidos más representativos de la extrema derecha española. Vox ha estado ganando terreno en los últimos años, convirtiéndose en una de las fuerzas políticas más influyentes del espectro conservador en el país. Sin embargo, para Inchaurrondo, el ascenso de Vox no es algo positivo, sino una amenaza para los valores que ella considera fundamentales para la sociedad española. Según sus palabras, Vox promueve ideas que ella considera profundamente dañinas, como el machismo, la homofobia y la intolerancia hacia el colectivo LGTBI. Inchaurrondo, quien ha sido un firme apoyo del gobierno de Pedro Sánchez y ha mantenido un discurso cercano a las posturas progresistas, no tuvo reparos en calificar a Vox como un partido que, según ella, está promoviendo una ideología que pone en peligro los derechos fundamentales de ciertos colectivos y que va en contra de los valores democráticos que deben prevalecer en cualquier sociedad moderna y civilizada. En este contexto, Inchaurrondo no solo atacó la ideología de Vox, sino que fue más allá al plantear la necesidad de que este partido no tenga cabida en los medios de comunicación. En su intervención, la periodista se mostró muy crítica con la forma en que los medios de comunicación, en su opinión, han dado voz a partidos como Vox, permitiéndoles expandir su mensaje y sus ideas. Según Inchaurrondo, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender los valores democráticos y de ofrecer un espacio para el debate respetuoso y constructivo. Sin embargo, la presentadora afirmó que en el caso de Vox, los medios están facilitando la difusión de un mensaje que, en su opinión, incita al odio y a la división social, lo que, para ella, es algo absolutamente inaceptable. En este sentido, Inchaurrondo dejó clara su postura al afirmar que no considera adecuado que partidos que promueven el odio, la discriminación y la intolerancia reciban atención mediática. Pero lo que realmente ha causado una gran controversia no ha sido solo su crítica a la ideología de Vox, sino la forma en que ha planteado la cuestión de la presencia de este partido en los medios de comunicación. En sus declaraciones, Inchaurrondo fue tajante al afirmar que los medios de comunicación no deberían ofrecer espacio a partidos como Vox. La periodista señaló que los medios tienen la obligación de garantizar que solo se den voz a aquellos discursos que respeten los derechos humanos y los valores fundamentales de igualdad y no discriminación. Esta postura ha sido interpretada por muchos como un claro ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces en los medios, algo que es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. La afirmación de Inchaurrondo de que Vox no debería tener cabida en los medios ha sido vista por muchos como una forma de censura, ya que la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza que todas las opiniones, incluso las más disidentes, puedan ser escuchadas en la esfera pública. A esta crítica se sumó una de sus declaraciones más polémicas, en la que afirmó que, además de Vox, otros medios de comunicación que se oponen al gobierno de Pedro Sánchez y que critican las políticas del Ejecutivo socialista también deberían ser considerados pseudomedios. Este término, que Inchaurrondo utilizó para referirse a aquellos medios que, según ella, no comparten sus ideas políticas, ha causado un gran revuelo, ya que muchos lo interpretan como un intento de delegitimar a los medios que critican al gobierno y de poner en duda la imparcialidad de aquellos que no siguen su línea editorial. Para Inchaurrondo, aquellos medios que se muestran contrarios a las políticas del gobierno socialista, a pesar de ser plenamente legales y reconocidos en el panorama mediático español, no deberían tener cabida en el debate público. Esta declaración ha sido vista por muchos como un ataque directo a la libertad de prensa y a la pluralidad de opiniones, dos pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Al calificar a ciertos medios como pseudomedios, Inchaurrondo ha dado la impresión de que solo aquellos que comparten sus ideas políticas deberían ser considerados legítimos en el panorama mediático español. Las palabras de Inchaurrondo han generado una gran polémica, no solo por su crítica a Vox y a los medios de comunicación que se oponen al gobierno de Pedro Sánchez, sino también por las implicaciones que sus declaraciones tienen para la libertad de expresión y la pluralidad de voces en el espacio público. Muchas personas y organizaciones que defienden la libertad de prensa han expresado su preocupación por el tono de sus comentarios, ya que temen que estas declaraciones puedan sentar un peligroso precedente para la censura de voces disidentes y el control de los medios de comunicación.
En este sentido, los defensores de la libertad de prensa han criticado duramente a Inchaurrondo por lo que consideran un intento de limitar el debate público y de reducir la diversidad de opiniones en los medios. Según estos críticos, la verdadera función de los medios de comunicación es ofrecer un espacio plural y diverso en el que puedan expresarse todas las opiniones, independientemente de que se esté de acuerdo o no con ellas. En una democracia, los medios deben ser imparciales y deben proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para que puedan formar sus propias opiniones y tomar decisiones informadas. Además, la afirmación de Inchaurrondo de que los partidos como Vox no deben tener cabida en los medios de comunicación ha provocado una reflexión más amplia sobre el papel que deben jugar los medios en la sociedad. Es posible que los medios de comunicación puedan tener una responsabilidad social de filtrar ciertos contenidos, como sugiere Inchaurrondo, o la libertad de expresión y la pluralidad de voces deben ser siempre una prioridad. Este debate ha generado un sinfín de reacciones en los diferentes sectores políticos y sociales de España. Para los más críticos con la postura de Inchaurrondo, sus declaraciones representan una amenaza para la libertad de expresión y una forma de censura política, mientras que para sus seguidores, sus palabras son una manifestación de un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. En resumen, las declaraciones de Silvio Inchaurrondo no solo han causado revuelo debido a su ataque directo a Vox y a los medios que critican al gobierno, sino que han abierto un debate fundamental sobre el papel de los medios en la democracia y los límites de la libertad de expresión. Mientras algunos defienden la postura de la periodista, considerándola un llamado a la responsabilidad de los medios, otros la ven como un intento de imponer una agenda política y de limitar el pluralismo en el espacio público. Lo que está claro es que estas declaraciones han puesto sobre la mesa una de las cuestiones más debatidas en la sociedad española. ¿Hasta qué punto los medios deben ser responsables de los discursos que promueven y hasta qué punto la libertad de expresión debe ser absoluta? A lo largo de su intervención en el podcast, Silvio Inchaurrondo no solo mostró su firme apoyo a una mayor regulación de los medios de comunicación, sino que defendió con vehemencia lo que considera una necesidad urgente de poner un freno a lo que percibe como una intoxicación de la sociedad española por parte de ciertos sectores mediáticos. Según la periodista, esta intoxicación es resultado de la propagación de información distorsionada y, en su opinión, perjudicial para la democracia y el bienestar social. Inchaurrondo expresó que varios medios de comunicación en España están jugando un papel fundamental en la creación de un clima de polarización política, difundiendo, según su perspectiva, narrativas que desinforman y manipulan a la ciudadanía. Según sus declaraciones, esto se debe a que muchos medios están alineados con intereses ideológicos particulares que, lejos de fomentar el pensamiento crítico y la pluralidad, se dedican a difundir mensajes unilaterales que solo benefician a ciertos sectores de poder. Para ella, la solución a este problema sería una mayor regulación de los medios, ya que considera que estos tienen un poder desmesurado sobre la formación de la opinión pública. La intervención de Inchaurrondo no pasó desapercibida, y lo que inicialmente parecía ser una propuesta más dentro del debate sobre la libertad de prensa, se transformó rápidamente en un tema candente que ha levantado profundas preocupaciones entre diferentes sectores de la sociedad. La idea de una regulación más estricta de los medios ha causado una gran controversia. Mientras que algunos de sus seguidores la han apoyado, considerando que es necesario intervenir ante lo que ellos ven como una manipulación mediática, una parte significativa de la opinión pública ha rechazado tajantemente sus palabras. Para muchos, las propuestas de Inchaurrondo se interpretan como un intento claro de controlar la narrativa mediática y silenciar a aquellos medios que no siguen el mismo discurso oficial o que critican al gobierno actual. Este sector de la sociedad, en su mayoría, ve en las declaraciones de la periodista un ataque directo a la libertad de expresión y un peligroso precedente para la democracia. La crítica no solo proviene de sectores más conservadores, sino también de voces progresistas que se sienten incómodas con la idea de restringir el acceso a la información y el pluralismo informativo, elementos fundamentales en cualquier sociedad democrática. En este contexto, las redes sociales se han convertido en el campo de batalla principal, donde miles de usuarios han expresado su indignación por lo que consideran una postura autoritaria. En los comentarios y debates que han surgido, se acusa a Inchaurrondo de ser cómplice de una agenda política que busca imponer una versión única de la realidad, excluyendo las voces disidentes. La controversia ha tomado un giro aún más intenso cuando, en respuesta a las críticas, ha comenzado a circular un vídeo del pasado de Silvio Inchaurrondo en su etapa como presentadora en la televisión vasca. Este vídeo, que muestra una entrevista realizada por Inchaurrondo a Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación y entre la opinión pública. Julen Madariaga fue uno de los líderes más influyentes de la organización terrorista ETA, responsable de más de 800 muertes y de una serie de atentados que dejaron huellas profundas en la sociedad española, especialmente en el País Vasco. En este vídeo, Inchaurrondo aparece entrevistando a Madariaga con una actitud sorprendentemente amable y deferente.
La periodista lo presenta con una amplia sonrisa y no escatima en elogios hacia su figura, haciendo comentarios sobre su larga trayectoria política. Esta entrevista ha sido criticada de manera contundente, ya que muchos consideran que Inchaurrondo no solo le dio voz a un personaje vinculado con el terrorismo, sino que también mostró una actitud de simpatía y admiración hacia él, sin ninguna crítica explícita sobre sus vínculos con la violencia política que ETA perpetró durante décadas. Este tipo de comportamiento ha sido interpretado como una falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo y una forma de normalizar la figura de un exmiembro de ETA, una organización responsable de horribles actos de violencia. La contradicción entre las posturas actuales de Inchaurrondo y su actitud en el pasado no ha pasado desapercibida. Mientras que en sus declaraciones recientes la periodista se ha mostrado implacable en su rechazo a los discursos de odio y en su condena a aquellas ideologías que considera peligrosas para la sociedad, en el pasado, parece haber adoptado una postura mucho más flexible y comprensiva con aquellos actores vinculados con el terrorismo. Esta contradicción ha provocado un fuerte rechazo por parte de muchos, quienes consideran que la periodista ha adoptado un doble rasero a la hora de evaluar a las figuras políticas o a los personajes públicos. Por un lado, Inchaurrondo aboga por la exclusión de aquellos que, a su juicio, promueven discursos de odio, como el partido Vox, al que acusa de alimentar actitudes machistas, homófobas y discriminatorias. Por otro lado, ha permitido que un personaje como Julen Madariaga, que representa lo opuesto a los valores democráticos y de convivencia, tenga voz en un medio de comunicación de gran alcance, lo que ha generado una gran polémica. Esta postura parece incoherente para muchos, quienes consideran que es fundamental que los medios no den espacio a figuras que promuevan la violencia o el odio, independientemente de su ideología política. Este episodio del pasado de Inchaurrondo ha generado un debate aún más profundo sobre la figura de la periodista y sobre los límites que deben existir entre la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación. En las redes sociales y en los foros de debate, se cuestiona la coherencia de Inchaurrondo y se critica su actitud hacia el terrorismo, ya que muchos consideran que este tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino que además podrían contribuir a la normalización de figuras y organizaciones que han causado tanto sufrimiento en la sociedad española. La polémica ha trascendido los círculos más cercanos a la política y los medios, extendiéndose a una discusión más amplia sobre el papel que juegan los periodistas en la construcción de la memoria histórica y en la forma en que se debe tratar a los personajes públicos con pasados polémicos o violentos. Algunos han señalado que Inchaurrondo, al elogiar a Madariaga, ha minimizado la magnitud de los crímenes cometidos por ETA y ha contribuido a borrar la memoria de las víctimas. Para estos críticos, la actitud de la periodista muestra una falta de empatía hacia las familias que han sufrido las consecuencias del terrorismo y, por lo tanto, cuestionan su legitimidad a la hora de dictar qué discursos deben ser aceptables en los medios de comunicación. Este tipo de críticas se han intensificado aún más después de que Inchaurrondo comenzara a defender públicamente la necesidad de regular los medios y excluir a aquellos que, según su opinión, promueven ideologías peligrosas. La contradicción entre lo que Inchaurrondo ha hecho en el pasado y lo que defiende en el presente ha puesto en duda su coherencia ideológica y ha alimentado las acusaciones de que sus propuestas son un intento de censura selectiva, que busca silenciar las voces que no coinciden con su visión política. La polémica también ha desatado un debate sobre la naturaleza misma de los medios de comunicación y su papel en una democracia. En una sociedad plural y democrática, los medios deben ser un espacio donde todas las voces, tanto las que apoyan al gobierno como las que lo critican, puedan ser escuchadas. La idea de regular los medios para excluir a ciertos actores o voces es vista por muchos como un atentado contra los principios fundamentales de la libertad de expresión. Además, el hecho de que Inchaurrondo defienda esta regulación mientras, al mismo tiempo, muestra una actitud comprensiva con figuras vinculadas al terrorismo, pone en duda la sinceridad de sus propuestas. Si verdaderamente cree que los discursos de odio deben ser eliminados, ¿por qué dar espacio a una figura como Madariaga, cuyo discurso no solo era extremista, sino también violento? En conclusión, las recientes declaraciones de Silvio Inchaurrondo han puesto en evidencia una serie de contradicciones que han dividido la opinión pública. Por un lado, aboga por la exclusión de ciertos discursos en los medios, pero por otro lado, ha dado voz a figuras vinculadas con la violencia política. Esta incoherencia ha generado una fuerte reacción en su contra y ha abierto un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los medios en la democracia. Mientras tanto, Inchaurrondo sigue defendiendo su propuesta de regular los medios, lo que ha provocado una ola de críticas por lo que se considera un intento de controlar la narrativa mediática. La controversia sigue abierta, y las respuestas de la periodista ante estas críticas podrían ser decisivas para su futuro en el ámbito público y mediático. Este contraste entre las declaraciones de Silvio Inchaurrondo y su pasado ha dejado a muchos perplejos, ya que plantea serias dudas sobre la coherencia de la periodista y sobre la imparcialidad con la que trata temas políticos tan sensibles y polarizadores.
La misma presentadora que hoy se muestra tan crítica con los mensajes y discursos de Vox, un partido que obtuvo más de 3 millones de votos en las últimas elecciones generales y que se ha consolidado como la tercera fuerza política más votada de España, es la que, en su pasado, mostraba una actitud tan complaciente hacia Julen Madariaga, un hombre vinculado con el terrorismo de ETA. A pesar de que Madariaga dejó atrás su militancia terrorista y renunció públicamente a la violencia, su figura sigue siendo vista con escepticismo, desconfianza y, en algunos casos, con desprecio, por muchos sectores de la sociedad española, especialmente aquellos que han sufrido las consecuencias de los atentados de ETA. Esto ha provocado que, con el paso del tiempo, la figura de Madariaga siga siendo un símbolo de la violencia política de la organización terrorista, lo que hace aún más incomprensible que Inchaurrondo haya mostrado tanta simpatía hacia él en su programa de televisión. La pregunta que muchos se hacen en este contexto es, ¿por qué Inchaurrondo considera más apropiado entrevistar a una persona vinculada con el terrorismo de ETA, como Julen Madariaga, y darle una plataforma mediática para hablar de su trayectoria política, cuando un partido legítimamente constituido como Vox, que ha logrado millones de votos y ha sido elegido democráticamente por una parte significativa de la población, se le niega la posibilidad de tener un espacio en los medios de comunicación? Esta aparente contradicción entre lo que Inchaurrondo ha hecho en el pasado y lo que defiende en el presente plantea un dilema moral y ético sobre cuál es el límite de lo que se debe permitir en los medios. ¿Acaso la ideología de un partido democrático como Vox es más peligrosa que la historia de violencia y terrorismo de una organización como ETA, que causó miles de víctimas y sembró el terror durante décadas en el País Vasco y en otras partes de España? Esta reflexión no solo involucra a Inchaurrondo, sino también al papel que juegan los medios de comunicación en la construcción de la memoria histórica y en la forma en que se debe tratar a aquellos que han sido responsables de actos de terrorismo. Lo que resulta aún más desconcertante es que Inchaurrondo, en su afán por defender una mayor regulación de los medios de comunicación, sugiera que partidos políticos que disientan del discurso oficial, como Vox, no deberían tener cabida en los medios de comunicación. Esta propuesta genera un profundo malestar en gran parte de la sociedad, ya que implica que solo los discursos que se alineen con su visión del mundo deberían ser difundidos, mientras que aquellos que difieren de su ideología política deberían ser silenciados. En este sentido, la intervención de Inchaurrondo ha sido vista por muchos como un intento de manipulación y control de la narrativa mediática, lo que plantea un peligroso precedente para la libertad de expresión en España. A este debate se suma el hecho de que Vox no es solo un partido con millones de seguidores, sino que es una formación política completamente democrática que ha obtenido su representación en las urnas. Esto pone en duda las intenciones de Inchaurrondo, ya que parece que su postura no responde a un interés legítimo por proteger la democracia o los derechos humanos, sino una agenda política concreta que favorece a una corriente ideológica sobre otra. Sin embargo, la controversia no termina ahí. A lo largo de su carrera, Silvio Inchaurrondo ha sido una figura destacada en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, donde su presencia ha sido constante en las últimas décadas. En este tiempo, ha cosechado tanto elogios como críticas, y su figura se ha convertido en un referente para muchos en el ámbito del periodismo político. Sin embargo, no son pocos los que han señalado que, en los últimos años, Inchaurrondo ha recibido una cantidad considerable de dinero público por su trabajo en la televisión. Según diversas fuentes, se estima que la periodista ha cobrado más de $500.000 de euros de fondos públicos en los 2 últimos años, algo que ha generado una gran polémica, sobre todo entre aquellos que consideran que el dinero público debe ser gestionado de manera responsable y no debe destinarse a figuras que generan tanta división en la sociedad. Este aspecto de la discusión ha añadido una nueva capa de complejidad al debate, ya que muchos se sienten incómodos con la idea de que una periodista que recibe financiación pública utilice esa plataforma para promover una agenda política tan polarizadora y divisiva. Para estos críticos, el hecho de que Inchaurrondo esté siendo financiada con dinero público mientras utiliza su espacio en los medios para defender posturas políticas tan controvertidas no solo es cuestionable desde un punto de vista ético, sino que también pone en tela de juicio el papel que deben jugar los periodistas que reciben fondos públicos. En una democracia, el periodismo debe ser libre e independiente, y no debe estar sujeto a la influencia de gobiernos o partidos políticos. El hecho de que Inchaurrondo haya sido financiada por el Estado para hacer este tipo de intervenciones genera desconfianza en sectores de la población que ven en ello un intento de utilizar los medios públicos para promover un discurso único que favorezca a un grupo político sobre otro. Esto plantea la pregunta de si el dinero público debe utilizarse para financiar a figuras que tienen una postura claramente política y que, en muchos casos, promueven la exclusión de ciertas voces, como ocurre con el caso de Vox. Este debate sobre el uso de fondos públicos también se extiende a la forma en que se debería gestionar el dinero que se destina a los medios de comunicación. Si bien es cierto que los medios de comunicación desempeñan una función crucial en la democracia al proporcionar información veraz y objetiva,
También es cierto que algunos medios, y en particular algunas figuras mediáticas, parecen estar utilizando esa plataforma para promover un discurso ideológico que, en lugar de contribuir a un debate constructivo, contribuye a la polarización y a la división de la sociedad. En este sentido, el dinero público no debería ser utilizado para financiar a personas que tienen una agenda política clara y que utilizan su posición para difundir mensajes que excluyen a grandes sectores de la sociedad. Este tipo de prácticas ponen en peligro la pluralidad mediática y el acceso libre y democrático a la información. En conclusión, las declaraciones y el pasado de Silvio Inchaurrondo han desatado un amplio debate sobre la coherencia y la ética en el periodismo, así como sobre el papel que los medios de comunicación deben jugar en la democracia. La contradicción entre su postura actual y sus acciones pasadas, así como su propuesta de regular los medios para silenciar a las voces disidentes, ha generado un gran malestar en diferentes sectores de la sociedad. Además, el hecho de que reciba una considerable cantidad de dinero público ha sumado una nueva dimensión a esta controversia, planteando serias dudas sobre la imparcialidad y la responsabilidad de la periodista al utilizar su plataforma mediática para promover una agenda política específica. Por otro lado, Silvio Inchaurrondo también ha tocado un tema que ha generado aún más controversia en sus declaraciones: el supuesto veto recibido por parte del Partido Popular PP tras una entrevista especialmente polémica con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. En esa entrevista, Inchaurrondo desmintió un bulo que Feijóo había lanzado en directo, lo que, según la periodista, causó un malestar considerable dentro del partido. A raíz de este incidente, Inchaurrondo asegura que se habría solicitado su destitución, aunque la periodista ha aclarado que nunca recibió una comunicación oficial al respecto. Sin embargo, varios medios han difundido que dentro del PP se pidió su cabeza, lo que ha encendido el debate sobre la influencia que los partidos políticos pueden ejercer sobre los medios de comunicación. Esta acusación ha puesto sobre la mesa una cuestión delicada. ¿Hasta qué punto debe permitirse que los partidos intenten influir en los medios públicos, especialmente cuando se trata de periodistas que cuestionan abiertamente sus declaraciones? Para muchos, el intento de censurar a Inchaurrondo refleja una presión política inaceptable sobre la libertad de los medios y el derecho a una información imparcial. Las críticas sobre este supuesto veto se han sumado a las ya existentes sobre su postura respecto a los medios que considera intoxicadores, lo que ha generado un clima de polarización y desconfianza hacia su figura. La periodista, al defender sus puntos de vista, ha aumentado la atención sobre el papel de los medios en una democracia, poniendo en cuestión si realmente se respeta la pluralidad de opiniones o si hay un esfuerzo por suprimir voces contrarias al discurso oficial. Además, las reacciones a las declaraciones de Inchaurrondo no se han hecho esperar. Algunos la defienden, argumentando que tiene todo el derecho de expresar su opinión y señalar lo que considera comportamientos inapropiados o peligrosos en el ámbito político, mientras que otros la acusan de hipocresía, especialmente por su actitud en entrevistas pasadas y sus recientes intervenciones. En este contexto, el caso de Inchaurrondo ha puesto en el centro del debate público los límites de la libertad de expresión, el papel de los periodistas y cómo los medios deben manejar las tensiones políticas sin perder su independencia. La controversia continúa alimentando el debate sobre el equilibrio entre los derechos de los medios y la influencia política, una discusión que sigue siendo crucial en el panorama mediático actual.